Hola a todos, nuestro tema devocional hoy, enfócate en la bondad de Dios. Romanos capítulo 2, verso 4, en Nueva Traducción Viviente dice: ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Hay una historia bien hermosa que prueba esta verdad de la Escritura. De acuerdo con el relato de Lucas, el Señor Jesús se encontraba a la orilla del lago de Genesaret o mar de Galilea. Y dado que la gente lo apretujaba, queriendo oír sus enseñanzas, al ver dos barcas en la orilla mientras los pescadores lavaban las redes, Jesús subió a la barca de Pedro y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego, dice el relato, se sentó y le enseñó a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, el Señor Jesús le dijo a Simón: lleva el bote a aguas profundas y lancen las redes para pescar. Esta petición impactó el corazón de Pedro y como respuesta le explicó al Señor que habían estado trabajando toda la noche y no habían pescado absolutamente nada. Seguramente Pedro se preguntó: ¿qué sabría un carpintero de Nazaret sobre la pesca? Él había estado pescando en estas aguas desde que era joven y sabía cuál era el momento más oportuno para pescar, y definitivamente no era esa hora de la mañana. Sin embargo, Pedro añadió: pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Cuando el bote llegó a las aguas profundas, Pedro simplemente hizo los movimientos de rutina y con su gente lanzó una red al agua. Una red, pensó él, era suficiente para demostrar su punto de que allí simplemente no había ningún pez para pescar. El Señor le había dicho: lanza las redes. Pero por esta razón él solo lanzó una. Y lo que sucedió a continuación sorprendió a Pedro y a su gente. Era como si la red se hubiera convertido de repente en un imán para peces. Grandes cantidades se precipitaron hacia ella hasta el punto que comenzaron a romperla. Los pescadores, asombrados y frenéticos, rápidamente gritaron a sus amigos de la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Ahora dos barcas estaban alineadas una al lado de la otra, con ambas tripulaciones cargando el pescado, hasta que ambas barcas estuvieron tan llenas de peces que empezaron a hundirse. Impresionado por lo que estaba presenciando, Simón Pedro cayó de rodillas ante el Señor Jesús y proclamó: «Apártate de mí, Señor, pues soy un hombre pecador». Y esta es la reflexión que el Espíritu Santo quiere poner hoy en nuestros corazones. ¿Qué fue primero? ¿El arrepentimiento de Pedro al reconocer su condición de hombre pecador? ¿O la bondad de Dios manifestada en la bendición de tan inusual pesca? Por supuesto que lo primero que sucedió fue la manifestación de la bondad de Dios, y a causa de ella vino el arrepentimiento de Pedro. Este principio fue una constante en el ministerio del Señor Jesús, lo que nos lleva a entender que bajo el nuevo pacto de la gracia de Dios, en su paciencia y tolerancia, Él no tiene ningún problema en manifestarnos su bondad, su favor y su amor desbordante, aún en nuestra condición de hombres pecadores, con el propósito de llevarnos a través de esa manifestación de bondad al arrepentimiento. Qué diferencia tan grande hizo la presencia del Señor Jesús en la barca de Pedro, en su vida y en la de sus compañeros. Ellos habían trabajado arduamente toda la noche y no habían pescado nada. Pero cuando el Señor Jesús subió por primera vez a su barca, todo cambió dramáticamente. Querido hermano, apreciado amigo, esto es lo que el Espíritu Santo quiere enseñarte con esta hermosa y poderosa historia. Lo mismo que le pasó a Pedro puede sucederte a ti hoy al abrir tu corazón para recibir la bondad y la bendición de Dios en cualquier área de tu vida donde la estés necesitando. Experimentar la bondad y la gracia de Dios con toda seguridad te llevarán a cambiar tus creencias equivocadas
que a su vez te llevará a cambiar tus comportamientos equivocados. Esta verdad tiene que llevarnos también a cambiar nuestra teología y nuestra manera de proceder para con la gente a nuestro alrededor que tanto necesitan del favor de Dios y que sin duda alguna comparten esta condición de hombres y mujeres en pecado. Tradicionalmente les hemos demandado primero arrepentirse para que reciban entonces la bondad de Dios. Pero estamos viendo en esta historia que es cuando tienen un encuentro con la gracia y la bondad de Dios, que entonces naturalmente vendrán a arrepentimiento. Con cuánta razón el apóstol Pablo escribió que la bondad de Dios tiene el poder de guiarnos al arrepentimiento y abandonar todo pecado. Padre Celestial, gracias por tu incomparable gracia, por tu amor incondicional. Gracias porque estás lleno de bondad, tú eres un Dios bueno, y gracias porque quieres mostrarnos tu bien para llevarnos a arrepentimiento. Que todos y cada uno de los que hoy escuchan sean guiados por la manifestación de tu bondad a arrepentimiento en las áreas de su vida donde tú quieras traer cambios. Amén y amén. Que tengan excelente día, mis queridos.